AEB Noticias Radio. Información, educación, culturas. Sigue la programación de AEB Noticias. Descarga nuestro app. Suma tu proyecto de audio o podcast a la programación de AEB Noticias Radio. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible, y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Son las 11 de la mañana, hora de un buen café informativo con realidad educativa y proyección gremial de la Asociación de Educadores Veragüenses, AEB. Información y análisis de fondo desde los intereses comunes de todos y todas. Saludos y buenos días, queridos compañeros y compañeras docentes y radioescuchas de todo el territorio nacional. Les desea la Asociación de Educadores Veragüenses, AEB. Y el tiempo pasa rápido. Ya estamos casi finalizando el mes. Es sábado 21 de julio. Hoy les ofrecemos otra edición sabatina de la programación radial de la Asociación de Educadores Veragüenses. Entramos a sus hogares a nivel nacional, a través de las ondas hercianas de KW Continente. Nos pueden sintonizar desde KW Continente en la provincia de Panamá, en los 95.9 del dial, Bocas del Toro 94.1, Chiriquí 96.1, en Colón 94.1, en las provincias centrales en los 95.9. y en los 7010 AM en Panamá y 830 AM. También nos pueden sintonizar en la aplicación Android AEB Noticias, desde su teléfono móvil o entrando al sitio www.aebnoticias.com. Hoy les acompaña su servidora y compañera Yadira Pino, representante sindical de la Asociación de Educadores Veragüenses. Muchas gracias por estar en sintonía. Iniciamos pues con la programación de hoy. Noticias y análisis de fondo, desde los intereses comunes de todos y todas, como mejor la Asociación de Educadores Veragüenses lo sabe hacer. Educación al servicio del poder o educación para el pueblo que la viene a defender. Si no hay consenso no se puede pretender que sea justo lo que desde arriba quieren imponer. Educación al servicio del poder o educación para el pueblo que la viene a defender. Nacimos sin nada, no tenemos que perder. No a la privatización, no al abuso de la ley. Educación al servicio del poder o educación para el pueblo que la viene a defender. Si no hay consenso no se puede pretender que sea justo lo que desde arriba quieren imponer.
bien, en el segmento número 1 del ámbito educativo vamos a tratar una diversidad de temas muy interesantes. Y vamos, queridos radioescuchas, con las noticias del ámbito educativo en nuestro país. Lo que sucedió esta semana en materia educativa se lo reportamos en el siguiente segmento. Las noticias de la educación en Panamá. Esta semana, en las noticias del ámbito educativo, les tenemos los siguientes reportes. Comarca Nove Buglé. Estudiantes del Instituto Profesional y Técnico de Sitio Prado en el distrito de Muná, Comarca Nove Buglé, han realizado diversas acciones de protesta durante esta semana, exigiendo al Ministerio de Educación que construyan más aulas porque el centro educativo no cuenta con suficientes salones y además exigen la urgente habilitación de los laboratorios que desde hace 4 años están inactivos. Panamá. Durante el mes de junio, estudiantes, docentes y acudientes del Instituto Profesional Técnico Yepta Beduncan realizaron acciones de protesta por el mal estado del centro educativo y por el riesgo a la salud de la comunidad educativa, ya que la escuela está infestada por palomas y murciélagos. Debido a la presión realizada por la comunidad educativa, el Ministerio de Educación ha decidido suspender las clases para lograr el mantenimiento en los pabellones 3 y 4 y eliminar la contaminación provocada por las excretas de aves y murciélagos. El glorioso nido de las águilas estuvo de aniversario esta semana. El Instituto Nacional, baluarte de la educación panameña, también es víctima del abandono y la ausencia de políticas públicas en educación. Sus estudiantes, docentes, acudientes y egresados hacen un llamado al Ministerio de Educación para que haga efectivo el mantenimiento y la inversión correspondiente para que el instituto continúe con la importante labor de educar a la población juvenil en la ciudad de Panamá. Una intensa jornada de consultas asamblearias y movilizaciones desplegó este lunes 16 de julio la Asociación de Educadores Veragüenses en todo el país, por soluciones de raíz al problema del alza de la tarifa eléctrica y los problemas de este servicio público. Compartimos el texto de la resolución aprobada por las asambleas docentes. Que el anuncio del gobierno de aumentar la tarifa de la energía eléctrica, producto de una pésima gestión gubernamental del sistema de transmisión eléctrica del país, se traducirá en un impacto negativo sobre el poder adquisitivo y la calidad de vida de la mayoría de la población trabajadora, acabando con el poco valor adquisitivo que queda del aumento salarial de los $300 que los docentes adquirimos, así como los de otros sectores de la sociedad. Preocupa aún más esta situación frente a proyecciones económicas de crisis económica y fiscal del Estado, para lo cual ya es conocida la dispensa fiscal de 300 millones solicitadas por el gobierno al órgano legislativo. Es claro que la crisis del sector eléctrico es producto de políticas neoliberales de privatización de las empresas del sector público, aplicadas en el país desde 1990, que mezclada con la gestión corrupta de los diferentes gobiernos, ha terminado por crear mayores problemas y no soluciones para un servicio de electricidad ambiental y económicamente sostenible para la población. Que siendo fiel a los principios políticos gremialistas, la AEBE se ha movilizado junto a la población panameña en las diferentes provincias para exigir el derecho a energía eléctrica pública, sostenible y de calidad. Que la AEBE es una organización social, gremialista, proactiva, que ha venido recogiendo las inquietudes y opiniones de los diferentes sectores de la población en la presente coyuntura, con el objeto de buscar una solución a esta problemática en el inmediato, mediano y largo plazo, para que el país tenga realmente una política pública en materia de energía eléctrica como servicio público de calidad y sostenible para el país. Resuelve. Exigimos al gobierno una solución real del problema, con medidas de justicia para todo el país y no medidas corruptas para tapar su pésima gestión, como la que hizo pública la semana pasada, donde el Ejecutivo suspende el aumento y hará uso de 60 millones del presupuesto público ya asignado a la presidencia para taparlo, mientras espera que la Asamblea de Diputados apruebe la dispensa fiscal de 300 millones, mecanismo que dilapida más fondos públicos que son de todos los panameños y que son parte de la deuda pública. Exigimos que para solucionar el problema del aumento en lo inmediato y conseguir los fondos necesarios, se produzcan recortes a la mitad
los sueldos de altos funcionarios de gobierno y gastos accesorios, las partidas discrecionales de 2018 y 2019, recorte a la mitad el gasto de combustible de la Asamblea Nacional, entre otros recortes de gastos que son parte del sistema corrupto de privilegios dentro del Ejecutivo, el Legislativo y demás órganos del Estado. Con esa medida, se podrán generar el suficiente ahorro para hacerle frente a esta necesidad y no solicitando más fondos públicos mediante la dispensa fiscal para dilapidarlos en corruptela en un año preelectoral. Exigimos una auditoría del Plan Energético Nacional para evaluar su eficiencia, aciertos y desaciertos, para comprobar en qué medida el modelo eléctrico de gestión privatizada ha redundado en beneficios o no a los usuarios. Exigimos al gobierno iniciar el proceso de nacionalización progresiva del sistema público de energía eléctrica, ya que este es un problema de seguridad nacional. La gestión privada, en complicidad con los gobiernos, ha mostrado que solo les interesa mantener un negocio corrupto, olvidándose de los derechos de la población y el bien de la cosa pública. Exigimos a la Asamblea de Diputados no saque a debate el proyecto de ley 573 que plantea la reorganización de TESA y fortalecer el sector energético, que busca subir la participación de agentes empresariales en un 40% del mercado eléctrico. La legislación vigente establece hasta el 25% de la demanda eléctrica del país. En resumen, su plan es concentrar todo el negocio en un grupo económico que pondrá los precios, aumentos, a diestra y siniestra, sin ningún tipo de control de los ciudadanos y el Estado, lo cual empeoraría la situación. Apoyar todas las luchas tendientes a lograr la eliminación del aumento de la electricidad y las causas que originan este tipo de aumento con las medidas que se han dispuesto y participando en las diferentes acciones como la marcha del día miércoles 18 de julio en Ciudad de Panamá que realizó diferentes sectores ciudadanos del país. Y hasta aquí el reporte noticioso de la semana en el ámbito educativo, dando un muestreo de la realidad socioeducativa del país. Recuerde, si quiere dar a conocer los problemas educativos de su comunidad, no deje de escribir a nuestra página de Facebook AEB Noticias enviándonos su reporte. Hasta pronto. Con respecto al tema de la movilización de las áreas de difícil condición laboral y su decreto, podemos comentar lo siguiente. Para los próximos días se desarrollará una reunión crucial entre los docentes de la comarca y el Ministerio de Educación para tratar este tema de agenda gremialista que es parte de los acuerdos de huelga del año 2017. Se trata de la propuesta de decreto ejecutivo sobre la movilización del personal en áreas de difícil condición laboral. Escuchemos el contenido de esta propuesta. Decreto ejecutivo por el cual se aprueba el reglamento de movilización de los docentes que laboran en áreas de difícil condición laboral. Considerando que los y las docentes nombrados en colegios oficiales mantienen una relación laboral con el Ministerio de Educación, quien es el garante de la protección y cumplimiento de los derechos laborales de dichos docentes. Que en el artículo 23 de la Ley 47 del 20 de noviembre de 1979, por la cual se establece la política salarial para los educadores que laboran en el Ministerio de Educación y se dictan otras medidas relacionadas con dicha política, se reconoce la obligación del Ministerio de Educación de facilitar el transporte de ida y regreso a los educadores y las educadoras que laboran en las provincias de Bocas del Toro, Darién y la comarca Gunayala. Que mediante Decreto Ejecutivo 30 de 27 de febrero de 2008, el Ministerio de Educación identificó otras áreas en el país, adicionales de las mencionadas en la Ley 47 del 20 de noviembre de 1979, con las mismas condiciones adversas y de difícil acceso para los educadores y las educadoras. Que en el acuerdo de finalización de huelga con docentes en pro del mejoramiento de las situaciones de difícil condición laboral del área comarcal Nove Bugle el 7 de septiembre de 2017, suscrito por el Ministerio de Educación en la figura de la ministra Marcela Paredes,
se establece el compromiso del Ministerio de Educación en el acompañamiento a los docentes de difícil condición laboral en temas de movilidad hacia y desde sus respectivos centros educativos, que se hace necesario delimitar las responsabilidades de los actores que participan del proceso de movilización de los docentes que trabajan en áreas de difícil condición laboral, estableciendo un reglamento que contemple los lineamientos sobre los que el Ministerio de Educación y demás entidades estatales gestionarán los recursos y mecanismos necesarios para cumplir con la movilización de los docentes. Decreta. Artículo 1. Aprobar el reglamento de movilización de personal docente que laboran en áreas de difícil condición laboral en la República de Panamá. Artículo 2. El reglamento establecerá el conjunto de protocolos necesarios para el diseño y aplicación de los calendarios anuales de movilización de personal docente en áreas de difícil condición laboral. Artículo 3. Para la aplicación del reglamento, el Ministerio de Educación coordinará con el representante sindical designado por los docentes de las zonas escolares donde se aplica el reglamento. Los docentes de cada zona escolar escogerán un docente vocero de movilización de personal que se encargará de coordinar con el representante sindical y el Ministerio de Educación la ejecución de los calendarios de movilización de personal docente en áreas de difícil condición laboral. Artículo 4. Los calendarios de movilización de personal docente en áreas de difícil condición laboral se establecerán de forma anual en común acuerdo con los docentes de cada zona escolar, a través de su vocero, el representante sindical y el Ministerio de Educación, para su elaboración y cumplimiento razonable según los criterios establecidos en el reglamento. Artículo 5. El reglamento establecerá los criterios y protocolos para la movilización del personal docente a partir de las realidades ambientales, climáticas, de las relaciones y derechos laborales consagradas por la legislación panameña y convenios internacionales y demás legislación en materia de gestión de riesgo y salud ocupacional, e igualmente en las condiciones pedagógicas de cada zona escolar, con el objetivo de respetar el derecho a la educación de los estudiantes, así como los derechos de los ciudadanos que ejercen la función pública de la profesión docente. Artículo 6. El Ministerio de Educación hará las adecuaciones necesarias para que el reglamento de movilización de los docentes que laboran en áreas de difícil condición laboral sea aplicado de manera inmediata una vez entre a regir este decreto ejecutivo. Con respecto al tema de la energía eléctrica, podemos darles a conocer que esta semana ha sido una jornada de lucha por la eliminación de raíz del aumento de la energía eléctrica, producto de las irresponsabilidades del gobierno en la gestión del sistema eléctrico. Escuchemos el siguiente reporte de este tema. La Asociación de Educadores Veragüenses, con su dirigencia nacional, está presente acá en el llamado que ha hecho los grupos sociales, las organizaciones sociales. Las decisiones del pueblo no han sido respetadas, no se ha escuchado al pueblo, en su máxima expresión. Esta funesta petición de la SEP de que se le suba el 8% al consumo de energía eléctrica es fatal para el pueblo panameño. Personas que se trasladaron para los lagos, que también tienen un problema con lo que son la luz eléctrica y la tarifa. Solamente le dura hasta 4 y 5 horas, una tarjeta de $5 y que ellos no comprenden qué está pasando ahora mismo con la tarifa eléctrica o la tarjeta que vende ENSA. Ya apaga la luz y enciende la vela. A los políticos, a los corruptos de este país que piensan que pueden seguir explotando a la nación, que pueden seguir expoliando a este pueblo y masacrándonos económicamente. Hunden al pueblo y estamos sumiendo a los jóvenes y al futuro de este país en más miseria cada día. Entonces yo creo que esta lucha no es de los educadores ni de los trabajadores, esta lucha es en conjunto. Yadira Pino, dirigente magisterial de la Asociación de Educadores Veragüenses, representante sindical. Bien, en la tarde de hoy hemos participado de esta marcha en la ciudad capital, pero también en nuestra organización con los docentes han participado en
lo que son las marchas a nivel regional en las diferentes provincias del país, con otros sectores del pueblo, de privilegios de altos funcionarios, como lo es el combustible de la Asamblea, también las partidas que utilizan los diputados del país en la misma, así como también el recorte al subsidio electoral, también lo que es el recorte a esos altos salarios de funcionarios del órgano del Estado, en esa vía para darle entonces una solución inmediata y no el de traspasar esto a lo que es el presupuesto, la dispensa que pidió el presidente de la República que se le aprobara por parte de la Asamblea. Con respecto a los pinchazos, podemos en primera instancia señalar que hay próxima audiencia el 24 de julio. Ya en otras ocasiones, a través de nuestro programa Realidad Educativa y Proyección Gremial, hemos expresado lo que realmente representa este proceso de juicio del señor Martinelli. Y no es más que un rejuego de intereses de los órganos del Estado, de los sectores económicos y políticos que siempre tratan de hacer negocios en medio de las necesidades del pueblo o con las necesidades del pueblo. Que esto no es más que un gran negociado o es una forma más de corrupción, puesto que no les interesa hacer justicia. En realidad lo que hay detrás de este juicio es un rejuego de intereses por parte de altos funcionarios de los diversos estados, de los diversos órganos del Estado panameño, pero también de las fuerzas políticas que tienen un gran interés de hacer pactos para asegurar lo que es la campaña electoral o las elecciones del año 2019. Podemos aprovechar la oportunidad para comentar que ya es público el hecho de que uno de los representantes legales o abogados de una de las víctimas que sí fueron reconocidas como querellantes ha estado en constante comunicación o intento de hacer acuerdos con el señor Martinelli con respecto a este proceso de juicio. Esto evidencia lo que en días anteriores estuvimos manifestando, y es el hecho de que la corrupción se manifiesta precisamente en estos pactos, precisamente en esos espacios donde se buscan hacer acuerdos y donde hay dinero de por medio. No les interesa hacer justicia, no les interesa que las víctimas que sufrieron estas violaciones a la intimidad se le haga justicia y el delito cometido sea pagado o sancionado, y no con dinero, sino como corresponde, con las sanciones determinadas por ley. Sin embargo, reiteramos, esto no es más que una evidencia de esa forma corrupta de manejarse. Sacarnos a mi persona y al profesor Miguel Antonio Bernal como querellantes, aún siendo víctimas, aún existiendo las suficientes pruebas de que somos víctimas, no es más que el reflejo de que nosotros no representamos los intereses de los que dominan en este país. Somos hijas e hijos del pueblo, que tenemos una función de defensa de los derechos de la población, que somos defensores de los derechos humanos de la población panameña, que somos defensores de la democracia real, que se manifiesta en la movilización y participación ciudadana, que reclama medidas para erradicar del todo lo que es la corrupción. Porque todo el fondo de esto está en eso, en la corrupción. Es la corrupción, las leyes, las normativas que existen actualmente que permiten la corrupción, las que hacen posible que este tipo de procesos realmente no hagan justicia, sino que permitan seguir cometiendo actos corruptos o grandes negociados. En ese sentido, entonces, comentamos este tema de los pinchazos, recordándole a la población panameña que nuestro interés es erradicar de raíz, erradicar del todo la corrupción, y esto solamente va a ser posible con alternativas, con propuestas. Una propuesta de iniciativa ciudadana
llevada a un referéndum, presentada ante la Asamblea como una iniciativa ciudadana para que ese proyecto de ley o esa legislación pueda ser aprobada y de esta manera estar preparados para que el Ejecutivo y el Legislativo que sean electos en el 2019 se obliguen a cumplirlo, pero más que se obliguen, que nosotros los obliguemos a cumplirlo. Solo así podemos hablar de una posible constituyente, cuando hayan medidas para erradicar la corrupción aprobadas por el pueblo en su mayoría en esa participación en un referéndum y que obligue a los nuevos diputados elegidos en el 2019 o a los diputados elegidos en el 2019 a que hagan posible esta nueva legislación que erradique del todo la corrupción. Con respecto a lo que es el sector público y el nuevo periodo legislativo, podemos decirle que el 1 de julio inició un nuevo periodo legislativo y la EBE, junto a demás asociaciones de diferentes profesiones del sector público, nos preparamos para presentar posiciones frente al proyecto de ley que regula las relaciones laborales colectivas del sector público, presentado a inicios del año a la Asamblea de Diputados por el gobierno y sectores no representativos de la mayoría de los trabajadores de la función pública, pretendiendo imponerlo. En el mismo se coartaba el derecho a huelga y otros derechos consustanciales a la libertad sindical. Educación laica y gratuita es el principio, luego criticar las bases del sistema educativo, adaptar los contenidos al contexto y territorio y no se quede solo en un papel puesto en el escritorio. Ser incluyente de la cosmovisión y el lenguaje, porque la labor docente va más allá de dar clases, involucrar a la comunidad entera y el proceso de aprendizaje no es exclusivo de la escuela. Usos y costumbres, tradiciones, medio ambiente, dejar la competencia y apoyar la comunidad. Eso vuelve a las personas responsables de su gente. Si esto no incluye su reforma, entonces ¿qué quiere cambiar? Educación al servicio del poder o educación para el pueblo que la viene a defender. Si no hay consenso no se puede pretender que sea justo lo que desde arriba quieren imponer. A continuación, en el segmento del ámbito gremial, trataremos los siguientes temas. Este sábado 21 se realiza en la ciudad de Colón el Foro Regional de Políticas Públicas para una Educación de Calidad. En este sentido, pues reiteramos la invitación a todos los compañeros y compañeras agremiadas a nuestra Asociación de Educadores Veragüenses que fueron debidamente enlistados para su participación a estar anuentes entonces a cumplir con este gran compromiso. En esa responsabilidad que nos caracteriza, en esa seriedad que nos identifica como gremio que está a nivel nacional, lo que es el tratar, debatir los temas de actualidad y también generar propuestas que permitan entonces sentarnos en una mesa de negociación o llevar a cabo luchas contra las autoridades por imposición en diferentes temas sumamente importantes como lo es la seguridad social, el programa de retiro anticipado autofinanciable, el tema de las condiciones laborales y derechos laborales, el tema de la evaluación y, por supuesto, lo referente a las condiciones de educabilidad. Son los temas de interés, de actualidad, necesarios a debatir entre nuestros agremiados para que de esa manera las propuestas que ya están básicamente planteadas y que se enriquecen con la participación de cada uno de nuestros agremiados y agremiadas en estos foros, en estos espacios de debate, entonces puedan complementarse y estar preparados para presentar las propuestas. De igual manera, este viernes 21 de
de julio se llevó a cabo la asamblea de homologación de derechos laborales para los programas y proyectos especiales de Meduca, con una participación representativa y muy activa, muy dinámica de profesionales que laboran como docentes, pero que no son reconocidos como tales en estos programas y proyectos, como lo son Panamá Bilingüe, Premedia y Media Multigrado, Telebásica y también los compañeros y compañeras del INAC. Profesionales que no son tratados, aun cuando ejercen la labor docente, no son contratados ni tratados como profesionales de la educación, sino como administrativos o como instructores académicos o vocacionales, negando toda una serie de derechos que nos reflejan lo que es la flexibilización laboral y que poco a poco están introduciendo al sistema regular. En el segmento del ámbito social, escuchemos el reportaje social de Panamá, segmento noticioso con el panorama crítico de lo que ocurre en la vida sociopolítica y ambiental del país. Una información desde el enfoque común a los derechos de todos y todas las panameñas. Un espacio que recoge contenidos propios y de medios informativos alternativos. Información útil para vivir en la realidad de nuestro país. El peón. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico sugirió a través de un reciente informe que Panamá debería modernizar sus motores de crecimiento económico y encaminar políticas sociales que procuren sostener un país de ingreso alto, pues el modelo actual no promueve una distribución equitativa de las riquezas. Es un modelo concentrador y excluyente, insostenible, porque se basa en extraer la riqueza que genera la posición geográfica, la zona de tránsito, riqueza que es apropiada por una pequeña élite, a la vez que abandona al resto del país a la precariedad, a la insostenibilidad, a la precarización, a la pobreza. Un sistema que está completamente desequilibrado genera toda clase de distorsiones, y eso es lo que nos dice el informe de la OCDE. La deficiencia en las políticas dirigidas a robustecer el sector agropecuario son un ejemplo del peligro que constituyen estas distorsiones, poniendo en riesgo no solo a productores panameños, sino también la seguridad alimentaria de la población. Habiendo suficiente arroz ahorita mismo en Panamá, con todo esto que digo, todavía el Lima se atreve a notificar una importación inconsulta y fundamentado en un decreto que solo se debe usar para cuando hay probabilidad por desabastecimiento. En este momento no hay desabastecimiento por índole, están violando todas las normas y los decretos y la Constitución donde debe el Estado proteger al productor nacional, y no lo está haciendo en estos momentos. Los señalamientos de este estudio multidimensional de Panamá corroboran el análisis de economistas locales que indican que por cada dólar que genera un ciudadano ubicado en el 10% más pobre de la población, las personas dentro del 10% más acaudalado ingresan entre 40 y 45 dólares. Además de que aquellos que hayan salido de la pobreza en los últimos años corren el riesgo de volver a ella ante una posible desaceleración de la economía, datos que a pesar de su certeza provocan extrañeza en algunos estudiosos. Y han venido presiones y presiones y presiones. Por ejemplo, dicen Panamá está en la lista negra. No. Pues ahora te ponemos en la lista gris. No, pero ahora te ponemos pues en la lista medio gris. Y pues si juegan con el país con eso, pues si ahora salen de que están muy preocupados por la desigualdad en Panamá, pues eso está muy raro. Desde la ciudad de Panamá, John Alonso para Hispan TV. Porque tienen propiedad. Recuerde, querido Radio Escucha, todos estos contenidos y reportajes los puede escuchar en podcasts
en www.aebnoticias.com. Y le mandan pa'l carajo. En el segmento de Defensoría Laboral, vamos a escuchar la cápsula de educación gremialista que esta semana trata sobre un aspecto fundamental en la justicia laboral en el sector público. Se trata de la importancia de la apelación en los procesos de justicia laboral. Es importante conocer los mecanismos de defensa con los que se cuentan para poder utilizarlos en alguna situación de algún proceso. Estos mecanismos son los que constituyen lo que se denomina el debido proceso, es decir, esas garantías, que se cumplan cada una de las garantías y cada uno de los procedimientos para velar que los derechos de ambas partes que están involucradas en un proceso sean respetados. Entre estos mecanismos se encuentran algunos recursos. Mencionar el recurso de la apelación. Este es un recurso muy fácil, muy práctico, ¿verdad? Al que se tiene acceso dentro de los procesos laborales administrativos. Los docentes lo pueden ejercer en el momento en el que se les notifica de alguna sanción, ¿verdad? Como por ejemplo que se está solicitando su cese, por decir un ejemplo, usted escribe, en el mismo momento en el que usted se notifica, usted escribe apelo. ¿Por qué? Porque ahí está entonces notificando inmediatamente que usted va a hacer uso de ese mecanismo de defensa, de ese recurso, para proteger su derecho a oponerse, su derecho a también que sea considerada su versión de los hechos, ¿verdad? Para que usted pueda también acceder a esa parte dentro del proceso. Entonces usted notifica inmediatamente que va a apelar y tiene un término establecido para sustentar. Sustentar es decir, para que usted justifique por qué usted considera que esa decisión que se está tomando en su contra es injusta, es arbitraria, no cumple con el procedimiento, no es legal, es violatoria de derechos, no tiene procedencia. O sea, ahí en ese momento es que usted justifica, ¿verdad? Y explica los motivos por los cuales usted está en contra de la decisión. Entonces, eso se utiliza, el recurso de la apelación se utiliza cuando usted no está de acuerdo. El recurso de apelación se utiliza cuando usted no está de acuerdo con una decisión que le afecta directamente a usted. Su superior jerárquico, el director o la directora, le notifica de una sanción, usted anota apelo, tiene sus días para sustentarla y luego entonces se debe resolver esa apelación. Es decir, a usted le deben responder por escrito, obviamente con toda la formalidad de la ley, se le tiene que responder si en efecto la sustentación que usted dio es procedente y se deja sin efecto la primera decisión, o si se mantiene la primera decisión y lo que usted justificó entonces no es procedente. Entonces usted lo que hace es que tiene esa oportunidad de defenderse frente a esa primera notificación. Entonces la apelación se resuelve ante el superior jerárquico de la persona que emitió la decisión. Es decir, en caso tal sería la dirección regional tiene que pasar a resolver si lo que usted sustentó es procedente o no es procedente. Entonces, ¿eso para qué sirve? Para que se mantenga la primera decisión a la cual usted apeló o se cambie la primera decisión. Entonces, esa es la diferencia allí, pero por eso es importante que se mantengan todas las pruebas por escrito, se mantengan los recibidos, las copias recibidas de todas las notas que se entreguen, porque al momento de sustentar la apelación usted necesita las pruebas que le puedan justificar por qué la decisión, la sanción que se tomó en su contra es ilegal o no es procedente, pero usted va a necesitar las pruebas, copias de recibido de las notas, de pronto si usted hizo algún tipo de comunicación, si usted presentó certificaciones, incapacidades y demás. Todos esos documentos le van a servir en el momento en que usted quiera sustentar su recurso de apelación. Entonces es el primer mecanismo que se tiene inmediatamente, apenas
a usted se lo notifica de una decisión pues que va en contra suya, ya sea algún tipo de sanción, alguna comunicación pues que usted considera que no es procedente o no se justifica, entonces usted accede al recurso de la apelación. Y llegamos a uno de los momentos más importantes de la vida de las personas, su cumpleaños. Un segmento donde le extendemos fraternos saludos a todos los cumpleañeros y cumpleañeras de hoy. Y por supuesto, le dedicamos esta hermosa melodía de fondo para que también reciba muchas felicitaciones. Feliz amigo, prende esa luz, brindemos que seas feliz, amigo, sopla esa luz. Qué bonita está la mesa, llena de amor y de paz. Qué bonito cumpleaños, que viva 100 años más. Que viva, que viva, viva, que viva, viva 100 años más. Que viva, que viva, viva, que viva, viva 100 años más. Que seas feliz, amigo, prende esa luz. Brindemos que seas feliz, amigo, sopla esa luz. Qué bonita está la mesa, llena de amor y de paz. Qué bonito cumpleaños, que viva 100 años más. Que seas feliz, amigo, prende esa luz. Brindemos que seas feliz, amigo, sopla esa luz. ¡Ahí nada más! ¡Felicidades, amigo! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Rico! ¡Ahí nada más! Y llegamos al fin de la programación, pero le recordamos que ahora también puede enviar usted, si desde cualquier lugar del país, sus reportajes de conflictos laborales en su escuela para que salgan en este su programa de radio Realidad Educativa y Proyección Gremial. Envíe un audio
contando su denuncia al WhatsApp 66530834. Repetimos, envíe un audio contando su denuncia al WhatsApp 66530834. Le enviamos a descargar la aplicación AEB Noticias para teléfonos Android. Entre a Google Play, escriba AEB Noticia y descargue la aplicación para seguir informándose con una programación en vivo o en diferido con podcast informativo de lo último en materia educativa, cultural y social de nuestro país. Y por supuesto, también puede entrar a nuestro canal de video en YouTube AEB Noticias e igualmente puede ingresar a nuestro sitio informativo cliqueando www.aebnoticias.com. Como puede apreciar nuestra querida audiencia, estamos innovándonos cada día y mejorando nuestra técnica de comunicación para estar más cerca de usted y darle los mejores servicios gremiales a nuestros afiliados y la mejor información a la comunidad panameña. AEB Noticias Radio. Información, educación, culturas. AEB Noticias Radio. Información, educación, culturas. Sigue la programación de AEB Noticias. Descarga nuestro app. Suma tu proyecto de audio o podcast a la programación de AEB Noticias Radio.